De las 21:20 volvemos a ocuparnos de Jair Bolsonaro, quien en unos días nomás va a estar asumiendo la presidencia de Brasil y que ya ha terminado de completar el elenco ministerial. 22 ministerios, y de los 22 ministerios más o menos un tercio largo, un poco más de un tercio, van a ser ex militares. Todo un tema además por las posiciones que en algunos casos son absolutamente disímiles y hasta contrapuestas sobre temas centrales que tienen los distintos ministros sobre cuestiones que hacen al Brasil y a su relación con el mundo. Está en línea el corresponsal de TN en Brasil, Bruno Bimbi. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Bueno, la idea era que repasáramos un poquitito esto de los nombres que ha propuesto Jair Bolsonaro justamente para su gabinete, entre los cuales hay algunos militares de posiciones bastante extremas, ¿no? Sí, de cierta forma el gabinete tiene una serie de bloques, ¿no? Hay un bloque conformado por varios militares, generales del ejército. De hecho, bueno, es un gobierno presidido por un capitán del ejército y que tiene como vicepresidente a un general del ejército, y esto ha sido un problema hasta ahora porque en el mundo militar el vice es un superior jerárquico de Bolsonaro, y en el mundo civil Bolsonaro va a ser el superior jerárquico del vice, y esto ya ha traído varios roces entre ellos antes de asumir. Hay en el gabinete varios militares, hay en el gabinete también pastores evangélicos. La ministra de Derechos Humanos, por ejemplo, Damaris Alves, es una pastora evangélica que era asesor de un senador que es cantor gospel, y entre otras barbaridades esta mujer ha dicho, por ejemplo, que las mujeres nacieron para ser madres y que en una sociedad ideal las mujeres no tendrían que trabajar, sino quedarse en casa para cuidar a los hijos y ayudar al marido. Muy progre. Sí, dijo que había que llevar nuevamente la Biblia a las escuelas, que las escuelas no son más lugares seguros para los chicos y que los padres, en vez de mandarlos a la escuela, los deberían mandar a la iglesia. El canciller de Bolsonaro, Ernesto Araújo, es un funcionario de quinta categoría del Ministerio de Relaciones Exteriores actualmente, un funcionario que en muchos años en el ministerio nunca logró llegar a una posición importante. Es básicamente uno de estos personajes paranoicos que publican en internet teorías de la conspiración. Él se autodefine como un antiglobalista, él usa la palabra globalismo en vez de globalización, porque dice que el globalismo es una conspiración internacional del marxismo cultural que según él domina el mundo, y dice, por ejemplo, que la legalización del aborto y el matrimonio igualitario en la mayoría de los países occidentales forma parte de un plan de la izquierda para impedir el nacimiento del niño Jesús. No. Porque, según su teoría, promoviendo la homosexualidad y el aborto, lo que la izquierda quiere es que no nazcan bebés, porque de esa manera puede impedir el nacimiento del nuevo Cristo. Bueno, este señor va a ser canciller, va a ser el hombre que va a representar a Brasil en las Naciones Unidas. Dice que el cambio climático es una mentira inventada por la izquierda. De hecho, bueno, Bolsonaro ya sugirió que retiraría a Brasil del Acuerdo de París. Y el gran ídolo del canciller es Donald Trump, al que él se refiere como un dios que actúa en la tierra y que va a salvar la civilización occidental del comunismo. Bueno, los perfiles de los ministros son todos más o menos así. El ministro de Educación es un profesor teólogo y profesor de la escuela militar, y que también dice que su principal función en el Ministerio de Educación va a ser combatir el marxismo y lo que ellos llaman ideología de género. Dice que la escuela tiene actualmente él dice que hace un adoctrinamiento de índole cientificista y marxista, ¿no? O sea, parece que está en contra de que se hable de ciencia en las escuelas, y que debería volver a la preservación de los valores familiares, de la religión y el patriotismo en las escuelas. Todo el perfil de los futuros ministros es más o menos así. El ministro de Agricultura es un diputado de ultraderecha que eligió este es un personaje bastante increíble. Él hizo su campaña usando como principal imagen de todos sus panfletos y materiales una caja de municiones, de balas, ¿no?
Y utilizó como número, porque acá los candidatos a diputado tienen que tener cada uno de ellos un número, ¿no? Cuando uno va a votar en la urna electrónica, lo que se pone en la urna electrónica es el número del se digita el número del candidato, ¿no? Y este hombre utilizó un número que es el número de un tipo de municiones, digamos, ¿no? Es un calibre de municiones. Su propaganda era mostrar una imagen de balas, decía para el MST y la izquierda, ¿no? O sea que la respuesta para el MST y la izquierda era una caja de municiones. Claro. Este hombre va a ser ministro de Medio Ambiente, ¿no? La ministra de Agricultura es una diputada, actualmente diputada, que la conocen en la Cámara como la musa del veneno, porque fue la principal impulsora de una ley para liberar completamente el uso de agrotóxicos. Y además es una de las grandes lobistas de los principales grupos vinculados al agronegocio y defiende la flexibilización de las leyes ambientales, ¿no? El ministro de Salud es un lobista de las prepagas, de hecho recibió un montón de dinero para su campaña de una de las principales empresas de medicina prepaga de Brasil. El jefe de gabinete es un lobista de la industria de las armas y recibió también para su campaña mucho dinero de fabricantes de armas, y de hecho una de sus principales banderas es liberar la venta de armas en Brasil. Hoy un señor en Campinas entró a la catedral armado y mató a varias personas. Sí, sí. Imagínate un país en el que se libera la venta de armas, ¿no? Lo que puede suceder. Bueno, este es el perfil, es un gabinete compuesto principalmente por personas sin ninguna capacitación, ¿no? O sea, son personas que no, digamos, que uno no se las imagina, no solo como ministros, uno no se las imagina ni siquiera como asesores de un concejal de una ciudad pequeña, ¿no? Sí, sí, estamos hablando de gente con una visión absolutamente sesgada y con una, por decir generosamente, una extraña relación con la realidad, ¿no? Sí, yo, para ser un poquito menos generoso, diría que es un bando de psicópatas, ¿no? Es realmente increíble. O sea, lo que se está viviendo en este momento en Brasil es realmente increíble. Vamos a tener, de hecho, el canciller de Bolsonaro y el ministro de Educación no fueron elegidos por Bolsonaro, sino que fueron una propuesta de uno de sus principales consejeros, que es Olavo de Carvalho, ¿no? Olavo de Carvalho le propuso estos dos nombres para la Cancillería y el Ministerio de Educación, dos ministerios importantísimos, ¿no? Bueno, ¿quién es Olavo de Carvalho? Es un astrólogo que asesora al presidente, ¿no? Que es famoso por teorías de lo más absurdas, pues publica libros y hace videos para internet, en YouTube, con teorías como, por ejemplo, él dice que no está probado que la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, ¿no? Precopernicano, digamos. Es el principal asesor del presidente. Este señor es el principal asesor del presidente. Dice que la Inquisición es un invento de los protestantes, que es mentira que el cigarrillo hace mal a la salud. Bueno, dice que Pepsi usa fetos humanos como para producir edulcorantes. Pues esta clase de dementes son los principales asesores del futuro presidente de la República. Todo el gabinete está formado por personajes como estos: tierraplanistas, un astronauta que va a ser ministro de Ciencia, que en realidad hizo un único viaje espacial en su vida, y después que hizo este viaje a una estación espacial, se hizo famoso por esto y se dedicó a partir de ese momento a trabajar como modelo para una empresa que vende almohadas, ¿no? Que salen las almohadas con las fotos de este hombre. Y ahora va a ser ministro de Ciencia. Es un señor que nunca en su vida tuvo ningún tipo de actividad ni en la universidad ni en ningún ámbito científico, ¿no? La mayoría de los ministros son personas que no tienen ninguna experiencia concreta en el área, inclusive algunos que tienen estudios, ¿no? El ministro de Economía, que va a ser Paulo Guedes, es un economista ultra neoliberal, ultra neoliberal, similar a estos que en Argentina lo acusan a Macri de socialista, digamos, ¿no? O sea, esos están bien en el extremo ultraliberal. Pero es una persona sin ninguna experiencia en la administración pública, ¿no? Es una persona que tiene teoría de economía. Se reunió semanas atrás con los senadores y los senadores le dijeron que querían hablar con él sobre la LDO, y él lo primero que dijo, preguntó ¿qué es la LDO? La LDO, cualquier persona mínimamente informada sobre economía, y yo no soy economista, estudié letras, sabe que la LDO es la ley de presupuesto. El señor va a ser ministro de Economía y no sabe lo que es la ley de presupuesto.
Y le respondió a los senadores que no quería hablar sobre ese tema. Ahora dijo, no, el presupuesto lo hacemos el año que viene. El presidente del Senado dijo, no, ministro, los presupuestos se votan siempre el año anterior. Este es el nivel, o sea, esto va a ser es desopilante. Un carnaval carioca. Lo que estamos viendo en Brasil es desopilante. Ahora, claro, uno podría decir, es un gabinete heterogéneo, pero como no es simplemente un gabinete heterogéneo, la pregunta es, Bolsonaro, que no es precisamente el mejor entre los peores, ¿sabe realmente con quiénes está tratando? Bueno, yo lo venía diciendo esto durante toda la campaña, en todos los artículos que escribí, en todo, digamos, toda la cobertura que hice para TN de la campaña, lo venía diciendo. Bolsonaro no tiene programa de gobierno. O sea, acá en Brasil todos los candidatos son obligados por legislación electoral, antes de las elecciones, antes del inicio de la campaña, a presentar por escrito su programa de gobierno a la justicia electoral, ¿no? Por lo general los candidatos presentan un documento de 100, 200 páginas, más allá de que después lo cumplan, uno por lo menos puede leer eso y tener una idea de qué es lo que piensan. Bolsonaro presentó un PowerPoint, yo me tomé el trabajo de leerlo, no es muy largo, o sea, era muy fácil, lo leí en 5 minutos, ¿no? Presentó un PowerPoint que parece hecho por un chico de 10 años más o menos, que decía toda una serie de estupideces, no tenía una única propuesta concreta para temas como el dólar, el comercio exterior, el empleo, la producción, cómo hacer crecer la economía, cómo solucionar los problemas estructurales que hoy tiene Brasil, tanto a nivel económico, social, qué hacer con la salud, con la educación. Todo su programa de gobierno es hablar de todas las fantasías estas que inventó en la campaña, de la conspiración de los homosexuales para transformar a todos los niños en gays, o lo malo que son las feministas, o esta lucha contra el comunismo imaginario, ¿no? Porque ven marxismo hasta en la sopa. Con un discurso que parece de la década del 70, parece que uno está mirando un episodio de esta serie de Americans, ¿no? No hay una única propuesta concreta de gobierno sobre ninguna de las áreas importantes. De hecho, en las entrevistas durante la campaña, cuando algún periodista le preguntaba a Bolsonaro sobre economía, Bolsonaro cambiaba de tema, no tiene la más pálida idea. Y se ha rodeado para gobernar de gente de personas que son parecidas a él. De cierto modo, Paulo Guedes, que es, por lo menos sí es economista, más allá de que no sepa lo que es la ley de presupuesto, pero es una persona que evidentemente va a representar los intereses de los grupos económicos más concentrados, es un economista que responde a estos grupos, y la otra figura importante del gobierno de Bolsonaro va a ser Sergio Moro, el ex juez, que después de meterlo preso a Lula y de esa forma permitir que Bolsonaro ganara la elección, recibió como premio un ministerio, ¿no? Son los dos únicos ministros de verdad, de cierta forma, pésimos en mi opinión, pero con un cierto perfil. El resto es una banda de locos. Ahora, bueno, Moro va a tener bastante tiempo de lamentar su decisión de incorporarse a ese gabinete, ¿no? No sé, yo creo que Moro va a tener un poder gigantesco. De hecho, se fusionó el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Seguridad y con varias otras áreas que dependían de otros ministerios. Tanto Paulo Guedes como Sergio Moro han concentrado un poder gigantesco. En Brasil actualmente no hay Ministerio de Economía. Existe el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Producción, hay varios otros ministerios y varias secretarías desparramadas por la administración pública que trabajan los temas económicos. Bueno, un poco como pasa hoy en la Argentina, ¿no? Que hay varios que hay varios ministerios y varias áreas económicas, ¿no? Bolsonaro juntó todo esto en el Ministerio de Economía y de mismo modo juntó en el Ministerio de Justicia y Seguridad un montón de áreas que estaban desparramadas por distintas partes de la administración, de modo que estos dos ministros van a tener un poder gigantesco, pero además me parece que van a tener un poder político muy grande. ¿Por qué? Porque Paulo Guedes es el garante de Bolsonaro ante los grupos económicos, que son los que le dieron su aval durante la campaña, ¿no? Claramente el poder económico en Brasil apostó a la victoria de Bolsonaro durante la segunda vuelta, ¿no? Durante la primera no era su candidato. Y por otro lado, Sergio Moro, con su imagen de juez anticorrupción, que en mi opinión es una verdadera farsa, pero hoy Moro es visto por la sociedad brasileña como una persona que lucha contra la corrupción. Estas dos características, uno ser garante del poder económico y otro ser una figura que se presenta como la anticorrupción, hace que sean los dos ministros a los que Bolsonaro no puede echar, ¿no? Porque si mañana Bolsonaro se enoja con Moro y lo echa, la imagen que pasa ante la opinión pública es que lo echó, y obviamente Moro va a decir eso,
porque es un gobierno corrupto. Claro, claro. Y si lo saca Pablo Guedes, tendría una crisis con el poder económico. Entonces van a ser dos ministros muy poderosos. Ahora, uno puede presuponer, sin necesidad de esperar a que asuma a Bolsonaro, que ese gabinete va a ser una verdadera bolsa de gatos con las consecuencias que son, que es posible imaginar, ¿no? Sin dudas, además, porque existen intereses contradictorios. A ver, Pablo Guedes quiere hacer reformas económicas radicales, ¿no? Digamos, quiere hacer una reforma laboral más profunda que la que ya hizo Temer, quiere hacer una reforma previsional, quiere privatizar absolutamente todo, o sea, ya dijo claramente que va a privatizar todas las empresas estatales, y al mismo tiempo todo el ala militar del gobierno no está de acuerdo con esto. Que la mayoría de los, digamos, el grupo de generales que fue convocado por Bolsonaro para ocupar distintos cargos son de una ala más nacionalista del ejército. Y las empresas estatales han sido su coto de caza durante décadas, además, ¿no? Exacto, exacto. Es su base social principal. Por otro lado, toda esta ala evangélica del gobierno que quiere transformar a Brasil en una especie digamos, un país al estilo del cuento de la criada, ¿no? Sí, realmente, o sea, la ministra de Derechos Humanos parece la tía Lidia de la serie del cuento de la criada. Todo este grupo que tiene propuestas absolutamente ridículas sobre la educación, digamos, cambiar la teoría de Darwin por la teoría creacionista en las escuelas, enseñarle a los chicos la teoría creacionista en vez de enseñarles Darwin, ¿no? Digamos, todas estas locuras obviamente generan una contradicción en un tipo como con el perfil de Moro, ¿no? De hecho, por ejemplo, Moro ya se pronunció contra la liberación de la venta de armas, que es la principal bandera del jefe de gabinete, claro, que recibió durante su campaña mucho dinero de la industria de las armas, ¿no? Esto va a generar varios conflictos, digamos, al interior del gobierno. Te escuchaba y me acordaba de aquella escena que describía Heriberto Kahn del gobierno de Isabel Martínez de Perón en el 74, con un ministro corriendo a otro en una reunión de gabinete, un ministro corriendo a otro alrededor de la mesa. Bueno, uno de los hijos de Bolsonaro, este es otro tema, los hijos de Bolsonaro actúan como ministros sin cartera, ¿no? O sea, no ocupan un cargo en el Ejecutivo, de hecho uno de sus hijos es senador, el otro es diputado y el otro es concejal, pero los tres actúan como si fueran ministros, de hecho van a reuniones internacionales representando al gobierno, a hacer papelones. Uno de los hijos de Bolsonaro fue a la Casa Blanca a entrevistarse con un funcionario de la Casa Blanca en representación de su padre, como si él fuera representante del gobierno brasileño, apenas es el hijo, digamos, ¿no? Y salió de la reunión con un gorrito de campaña de Trump, y recibió a los periodistas en la puerta de la Casa Blanca con un gorrito de campaña de Trump, ¿no? Bueno, los hijos de Bolsonaro también tienen un poder gigantesco que crea roces con los ministros que van a ocupar cargos de verdad, digamos, ¿no? Y uno de los hijos de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que es concejal, dijo por tuit, insinuó por Twitter, hizo un tuit diciendo, refiriéndose al atentado que sufrió Bolsonaro en la campaña, ¿no? De este hombre que lo apuñaló. Y haciendo una insinuación gravísima, diciendo, hay varias personas que quieren la muerte de mi padre, y no son solo sus enemigos, sino principalmente algunos que están adentro del gobierno y se beneficiarían. Fue una clara alusión al vicepresidente. O sea, el hijo de Bolsonaro dijo en Twitter, insinuó en Twitter, pero insinuó de una manera bastante clara, que el vice de Bolsonaro estuvo atrás del atentado contra su padre. Todavía no asumieron. Va a ser un verdadero festival, ¿eh? Sí, y ya han generado varias crisis diplomáticas, inclusive. El anuncio de Bolsonaro de retirar a Brasil del Acuerdo de París generó un problema. De Macron en Buenos Aires, durante la cumbre del G20, hizo declaraciones a la prensa argentina diciendo que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur está en veremos y que depende de Bolsonaro. Básicamente lo que dijo Macron es: yo no le puedo explicar a los franceses que vamos a hacer un acuerdo comercial con un país que se retira del Acuerdo de París. Claro, sí, sí. Bueno, hoy el futuro ministro de Relaciones Exteriores, este tierraplanista que habla del globalismo y que dice que el calentamiento global es una mentira,
dijo que ni bien asuman el gobierno, Brasil se va a retirar del acuerdo internacional sobre migración que se firmó este lunes en Marrakech, que fue, digamos, uno de los acontecimientos de política internacional más importantes del último año, ¿no? Se firmó un acuerdo internacional con la participación de la mayoría de los países de la Unión Europea sobre migración en un momento en el que la cuestión de las crisis migratorias es una cuestión grave, tanto en Estados Unidos, en Europa, en distintos lugares del mundo. Y Brasil firmó este acuerdo. Bueno, ya el ministro anuncia que Brasil se va a retirar de este acuerdo, con un discurso absolutamente xenofóbico, ¿no? Esto va a generar otro roce con la Unión Europea. El Partido Comunista Chino, que a Bolsonaro le puede irritar la palabra comunista, aunque el Partido Comunista de China de comunista a esta altura le quede muy poco, pero el Partido Comunista Chino es el partido que gobierna China, ¿no? Hizo una invitación formal a las autoridades del partido Bolsonaro para que Bolsonaro visite la China. Le respondieron que no. Y Bolsonaro salió a hacer declaraciones públicas hablando mal de China, ¿no? Ofensivas hacia China, y diciendo que hay que rever esta cuestión del comercio con China. Hoy China es el país que tiene las relaciones comerciales más importantes con Brasil. Claro. Es el país que más le compra y que más le vende, ¿no? Y Brasil tiene un superávit comercial altísimo con China. O sea, perder las relaciones comerciales, digamos, si uno compara el saldo comercial entre Brasil y China con el saldo comercial entre Brasil y Estados Unidos, claramente hoy China le trae mucho más dinero a la economía brasileña que Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál fue la política, por ejemplo, del gobierno de Lula, ¿no? Lula se llevaba bien con Estados Unidos, se llevaba bien con China, se llevaba bien con Venezuela, se llevaba bien con los países árabes, con los africanos, con Israel, con todo el mundo. Trataba de abrir mercados para Brasil en todos lados, sean, digamos, gobiernos de derecha, de izquierda, de cualquier continente. La política del gobierno Bolsonaro parece ser: voy a hacer lo que me pida Trump, y si Trump me dice que me pelee con China, me peleo con China. El problema es que Estados Unidos se puede pelear con China, Brasil no. La economía brasileña no resiste pelearse con China. Claro que no. Complicado. Muy, muy complicado, pero me atrevería a decir que los primeros meses van a ser un infierno. Me acordaba además que está circulando desde hace un tiempo el último libro de Bob Woodward, que se llama Miedo, que es sobre justamente lo que ha significado la presencia de Trump en la Casa Blanca, ¿no? Me parece que con Bolsonaro hay que comenzar a escribir ya otro libro. Esta semana en la librería se me contaste ganas de comprarlo. Hay otro libro que salió este año que a mí me parece que es muy importante para entender lo que está pasando en Brasil, aunque el libro no sea sobre Brasil, pero es un libro que explica un fenómeno que a mí me parece que explica muy bien lo que está pasando en Brasil. No sé si ya se tradujo al español, el título en inglés es Cómo mueren las democracias. Es un libro de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que son dos profesores de ciencia política de la Universidad de Harvard, y que explican este fenómeno, digamos, relativamente nuevo, diferente a los golpes de Estado del pasado o a los procesos autoritarios del pasado, en los que uno se imaginaba tanques de guerra en la calle, claro, militares desfilando, el Congreso cerrado, etcétera. Y lo que estos autores explican es que hoy, en muchos lugares del mundo, los regímenes democráticos mueren de una manera mucho más lenta y de una manera mucho menos evidente, a través de un proceso que lleva varios pasos y que cuando te querés dar cuenta no tenés más democracia, ¿no? Y da varios ejemplos en el mundo, el ejemplo de Rusia, da el ejemplo de Turquía, da el ejemplo de Venezuela, el propio ejemplo de Estados Unidos, que plantea a Trump como una amenaza para el sistema democrático en Estados Unidos, y me parece que describe muy bien el proceso que llevó primero a la destitución de Dilma, después a la prisión de Lula y después a la llegada de Bolsonaro al poder en Brasil. Claro, la destrucción del sistema desde adentro, ¿no? Exacto. Y una cosa muy interesante que plantean estos autores, ellos dicen que una de las garantías más importantes del sistema democrático, uno de los reaseguros más importantes del sistema democrático, es cómo las principales estructuras partidarias, ¿no?, de los partidos que de cierta manera tienen el mayor poder, el mayor control del sistema político, pueden o no funcionar como una barrera para la llegada al poder de locos, de autoritarios, de demagogos, de personas que de cierta forma sean una amenaza para la propia democracia, ¿no? Y él da ejemplos de países con sistemas parlamentarios, donde de repente
en el equilibrio de poder entre el bloque más a la izquierda y el bloque más a la derecha, la aparición de un partido, por ejemplo, de ultraderecha, lo que está pasando hoy, por ejemplo, en Andalucía con la elección de 12 diputados de Vox, es un partido con un perfil parecido al de Bolsonaro. ¿Qué pasa hoy en Andalucía? Si la derecha de adentro del sistema, la derecha que respeta la democracia, ¿no? Se alía con Vox contra la izquierda que respeta la democracia, ¿no? O sea, si este grupo se junta, ganan el gobierno de Andalucía. Si no aceptan hacer acuerdos con Vox, la izquierda gana. Bueno, ¿qué es lo que dicen estos autores? Dicen, hubo casos en la historia en los que la derecha liberal decidió aliarse con grupos protofascistas antidemocráticos para tomar el poder, y hubo casos en los que no, dijeron, preferimos que nuestros adversarios ganen a aliarnos con autoritarios, ¿no? Y esta es una diferencia fundamental. El mundo se está complicando demasiado, y mirá que ya era complicadito, ¿eh? Sí, se está complicando demasiado, y aquí en Brasil yo veo un futuro bastante sombrío porque vamos a tener un gobierno liderado por un personaje que ya él de por sí, el propio Bolsonaro, es una persona profundamente incapaz, profundamente burra y profundamente antidemocrática, además de ser machista, racista, misógino, xenófobo, etcétera, pero que, bueno, a la hora de formar su gobierno, ha formado su gobierno con personas parecidas a él, ¿no? Pues quizás algunos se imaginaban, bueno, el sistema político lo va a rodear, va a tener ministros un poco más capaces. No, bueno, convocó a una banda de locos para hacerse cargo de gobierno. Bruno Bimbi, te agradezco el habernos ayudado a entender lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar en Brasil. Un fuerte abrazo, Che, y gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, un abrazo.